¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos aquí en el arranque. Hoy es jueves, se está acabando ya la semana. Recordamos que mañana sí tenemos arranque porque se ha aplazado de nuevo, por segunda vez, el pleno del debate de la ciudad, y es que el COVID ataca también a los políticos. Y hablando de políticos, hoy tenemos uno veterano, que conoce no solamente la política, sino también la historia, por cuanto es veterano, pero al tiempo activo, de hecho muy activo. Muy buenos días, Mustafa Bercham, presidente de CPM. Buenos días. Entre muchas cosas. Buenos días. Bienvenido por primera vez al arranque, no será la última, es un programa, como lo habrán comentado, diario, constante, de actualidad, y como tenemos, y usted sabe, y yo también, que tenemos unas precampañas aquí políticas de largo tiempo, pues seguro que nos veremos muchas veces, segurísimo. En principio le preguntaría directamente, porque le he presentado como Mustafa Bercham, presidente de CPM, si estoy ante, debo preguntarlo, si estoy ante el presidente encubierto, presidente en la sombra, o el hombre que dirige la ciudad autónoma, o el hombre todopoderoso discreto. Bien, yo reconozco que en términos políticos pues la marca Bercham ha sido una marca muy manipulada, muy utilizada, muy utilizada de forma para dañar más que para servir a la ciudadanía, ¿no? De forma poco elegante, ¿no? Pero bueno, es algo que hay que asumir en el espacio político y lo asumimos con la naturalidad que se imponga, ¿no? El papel que yo tengo ahora, pues lo saben todo el mundo, ¿no? Soy un político condenado y lo digo con toda la carga intencional, puesto que no he escondido que considero que mi sentencia es una sentencia injusta, que hay que imponerme la creencia en el Estado de Derecho. Es una sentencia que a mí, en mi opinión, es con mucha carga política para apartarme de una asamblea que llevo 25 años de forma consecutiva representando a la ciudadanía por la consecuencia de algo tan saludable en nuestra sociedad como es la democracia, y que a mí en ningún momento se me ocurría, ¿no? Pero bueno, hay que asumir esto con creencia democrática y en el Estado de Derecho, imponerse que las cosas tienen su tiempo, y desde este tiempo nuevo que tengo, pues la responsabilidad del partido se impone el tener que decir, cuando se me deja decir en los medios de comunicación, que por cierto, abro paréntesis, en política llevamos CPM, pues me parece que 27 años. Yo he tenido el honor de representar en máxima responsabilidad política 25 años. La presidencia la ostentamos en el año 99-2000. En 20 años consecutivos de gobierno mayoritario del Partido Popular, yo no aparecí en la televisión municipal, la televisión de todos los meridianos. En los platós, aquí. Exactamente. 20 años consecutivos. Y en este gobierno, donde conformamos gobierno, donde somos partido mayoritario, he aparecido 2 veces. Y las 2 veces por invitación. Así que eso de decir que nosotros, la sombra, mandamos, pues quizás no sea del todo cierto, ¿no? Nosotros opinamos. Y opinamos con libertad y con intención de intentar abrir debate, intentar convencer o intentar demarcar el espacio de la discrepancia, que es tan saludable en política, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Con el que sí estoy hablando es con el presidente de CPM, el cual se vuelve a presentar. El próximo congreso, entiendo que no hay contrario ninguno. O sea. No, y además es quizás la condena me haya motivado una especie de desafío político, de decir que, como estoy convencido de que me han querido apartar de la vida política, pues no me han dejado mucha libertad a la hora de decidir si es el momento propicio, ¿no? Y entonces sí he pensado que me voy a presentar con toda la intención. Pero lo he visto de todos los colores, de hecho lo hemos visto de todos los colores, y utilizo el nombre propio en cierto modo, porque estaba recordando hace unos minutos quiero decir, que me da la sensación que soy de los, o el único, periodista en activo, porque habían otros han ido a la península, algunos ya lo conocieron, otros han elegido otra vida, otro tipo de empresa privada, otros se han retirado, otros han fallecido, pero creo que soy el único periodista en activo que estuvo en las primeras asambleas de CPM allá por el 95, sí, en la UNED.
En la UNED. En la UNED. La primera sede que tuvimos, la Plaza Toro. Me acuerdo, y luego me acuerdo de una sede que había en la zona cerca de Barrio Obrero, me parece, cerca de la Plaza de Toros. Vale. La pregunta que le hago entonces es, ¿cómo se mantiene uno? Porque la política indudablemente gasta, no solamente en el exterior, porque la oposición o los otros partidos son contrarios y tienen que serlo, sino también en el interior. Las ideas son emergentes, son viscerales y no a todo el mundo del partido le ha dicho, pues a ver, Chan a veces no tiene razón. Y aquí está usted con 27 años y todo indica que va a seguir siendo presidente de CPM. Sí, es una pregunta interesante porque invita a una reflexión también interesante. Y es que en política se habla mucho de renovación en las personas y se habla poco de renovación de ideas, ¿no? En política la renovación de ideas es tan importante que crea el discurso creíble o no creíble, porque lo primero que tiene que hacer un político es creerse el mensaje que va a dar. Lo segundo es ilusionarse con ese mensaje y lo tercero es comunicarlo. Entonces, eso se nota cuando se cree uno el discurso o lo está diciendo por la escena que toca, se nota. Nosotros lo que hemos tenido es una capacidad de ilusión por superarnos constantemente en cada momento político que se ha notado. Y se ha notado en las urnas y se ha notado en el transcurrir del día a día y se ha notado en los proyectos políticos que hemos defendido y se ha notado en ese localismo puro y duro y sin contaminación de ningún tipo para defender a los intereses de Melilla, ¿no? Desde el principio, cuando nos presentamos, que era todo una carga intencional, ¿no? Era todo un saco de ideas, hasta ahora que las ideas nos comprometen e intentamos que en el tiempo se comprueben que realmente son buenas para Melilla. Entiendo que usted está, digamos, satisfecho del trabajo de este gobierno multicolor, singular, que por otra parte ha pasado de todo, desde la llegada de una pandemia internacional. Recuerdo aquella famosa sentencia de Ceuta que salpica a Melilla y que de repente de la noche a la mañana se perdieron un montón de diputados, de consejeros y viceconsejeros y desaparecieron. Y tuvo, claro, el gobierno que contraerse y de hecho se ha contraído aún más por otras circunstancias. En ese aspecto, bien, bajo su posición un poco desde la barrera, ¿cómo ve el trabajo de este Ejecutivo? Yo creo que nos lo puso bastante fácil el gobierno del Partido Popular, representado por la presidencia del señor Imbroda durante 20 años. ¿Por qué? Porque la palabra cambio tenía que tomar cuerpo. Y reconociendo errores, que lo ha habido, y que obviamente hay que decirlo con toda la naturalidad del mundo, este gobierno ha tenido un error muy importante y es en la estrategia de comunicación. Comunica muy mal. No tiene una estrategia muy definida en relación a los grandes logros que ha conseguido. Y eso es lo que habría que visualizar en referencia a lo que es el cambio de esos 20 años, ¿no? Por ponerle un ejemplo. Los ciudadanos melillenses no saben que hoy, por ejemplo, este gobierno, en la cual conforman responsabilidad 3 partidos, ha situado el paro en esta ciudad en el 2008. O sea, estoy hablando de 7.700, cifra que no se ha conseguido hasta en el 2008. Y el 2008 con 15.000 personas menos que las que tenemos ahora en la ciudadanía. Con un gobierno que en un solo año, en gestión ha ahorrado más de 2 millones de euros. Más de 2 millones de euros. Lo equivalente a que 133 familias pudieran tener un sueldo en sus casas durante los 12 meses del año. Son ideas que no solo hay que expresarla con contundencia, que es la pura realidad, no es demagogia. Son ideas que se pueden controlar y se pueden comprobar. Y eso es cambio. Eso es cambio. Si no se dice, pues lógicamente es más fácil que en el imaginario de la ciudadanía cualquier discrepancia, cualquier error, cualquier noticia que pueda condicionar a los medios, pues oculte más esta cuestión. Por ejemplo, el gobierno anterior
Yo recuerdo que uno de los discursos que se mantenía en los plenos es la famosa factura o la famosa cuenta 413, que no es otra cosa que una expresión de la gestión que tiene el gobierno. O sea, en la contratación de obras o en la contratación de servicios hay unos pasos, unos procedimientos que hay que respetar. Cuando no se respetan y hay una deuda que hay que pagar, le llaman en el cajón la 413. Pues en eso de la 413 que expresa la gestión irregular, no respetuosa desde la administración, en el espacio político, el Partido Popular tiene 15 millones de euros en su gestión de la última década. Este gobierno, que decían que es imposible que un gobierno no pueda alimentarse de la 413, tiene 0 euros de la forma de proceder en gestión de la 413. Esas cosas que son tan significativas a la hora de expresarlo claramente, que ha habido un cambio para bien, para la ciudadanía, pues yo creo que se tendría que vender de una forma, o se tendría que comunicar de una forma más clara, porque la palabra cambio es exigible para nosotros, darle cuerpo y alma. Yo personalmente creo que la comunicación en un gobierno es algo fundamental no solo para el gobierno, es algo así como algo automático y algo razonable. Y sí, tiene usted razón, lo hemos comentado a veces entre los periodistas y algunos de ustedes, que es un fallo bastante grave, que en cierto modo se disminuye un poco, pero solo un poco. Nos alimentamos a través de las ruedas de prensa cuando tendría que haber una fluidez más normal y razonable, sobre todo para bien de ustedes. Sí. En todo caso, en esa silla se ha sentado doña Al-Mansuri para hablar del presupuesto expansivo de este año, que incluye una pérdida de préstamo. Y aquí hay un problema, no por lo expansivo, bienvenido sea. Bueno, dos problemas. Uno, la gestión que se vaya a hacer, o sea, cómo se distribuye ese dinero, y dos, si es necesario o si fue necesario pedir semejante cantidad de dinero. Es cierto que las cuentas de la ciudad autónoma son razonables y se puede pedir ese dinero, sobre todo porque se paga rápido, creo que en 5 años me parece, a un interés cero. Pero la oposición indicaba que en sí no estaban en contra de pedir un crédito que fuera determinado, sino que consideraban que no era necesario, que había dinero para gestionar las necesidades que hubieran sin tener que pedir, si mal no recuerdo, 45 millones de euros. Yo creo, en expresión política, que no se me entienda mal, creo que es una imbecilidad mantener lo contrario. Y lo digo con lo que significa el término imbécil. Es decir, con un mínimo coeficiente de inteligencia es fácilmente entendible que una familia que tenga necesidad, lo primero que hace es ir a un banco. Lo segundo es convencerle al banco que puede pagar. Y lo tercero es asumir el interés. Fíjate, entonces en nuestra ciudad, donde hemos sufrido y sufrimos una profunda crisis económica, con horizontes que hay que definir, en la cual la frontera pues, no ha cambiado totalmente el panorama y el horizonte. La pandemia nos ha añadido un elemento más a esa crisis económica que conlleva. El rechazar una operación crediticia a 0 porcentaje de interés, me parece que es fácil entender que si alguien te dice, toma, te presto esto porque sé que tú puedes devolvérmelo y encima no te voy a cobrar interés, y tú tienes tanta necesidad que tú digas que no. Sobre todo cuando este gobierno, el gobierno que dice que no, es decir, perdón, el gobierno que estuvo en responsabilidad durante 20 años, que dice que no era lógico, en condiciones de interés y en condiciones de carga financiera y en condiciones de peor situación, lo ha acogido. Por lo tanto, no es razonable, no es razonable. Tampoco es razonable que nosotros que estamos en el gobierno nos exigimos en la crisis económica de Zapatero una disciplina y una responsabilidad de apoyar unos presupuestos. Y este gobierno le ha pedido al Partido Popular que en esa vocación que tiene de gobierno nos devuelva ese ejercicio de responsabilidad que tuvimos nosotros de apoyar 2 años consecutivos al Partido Popular los presupuestos, y en el peor momento, donde hay muertes, donde hay pandemia, donde hay crisis económica, donde hay muerte del tejido empresarial, donde no hay modelo definido,
hemos pedido el apoyo y se nos ha negado. Le han dado la espalda al pueblo de Melilla, porque no es negarle a la responsabilidad de gobierno, es negarle al pueblo de Melilla, ¿no? Esas cosas a veces hay que tener mucho cuidado, porque no hay forma de explicarlo a los ciudadanos, por ninguna de las formas, ¿eh? Sobre todo cuando se tiene antecedente político en responsabilidad de gobierno. Sí, criticar una operación crediticia cuando tú lo has pedido en otras situaciones que son peores no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. Hubo un rara avis en la primavera del 2019, año de elecciones, cuando aquí se realizan las primeras generales que hubo dos. Entonces ocurrió algo extraño, esas cosas raras que no se tienen en cuenta o que no se esperan, que es que por muy poco, poquísimo, el Partido Socialista estuvo por encima de Coalición Pro Melilla. Entonces, durante el verano, también porque era verano, Coalición Pro Melilla en cierto modo desapareció y, en mi opinión, realizaron ustedes una campaña interna entre sus electores para que eso no volviera a pasar. Hubo elecciones en octubre y no volvió a pasar. Coalición Pro Melilla le faltó muy poco para meter un parlamentario, fuera un senador o fuera un diputado en este caso. ¿Van por la misma línea para el 2023? Si las elecciones son el 2023, ¿creen realmente que pueden colar un parlamentario? Sí, mire, yo voy a intentar exteriorizar las ideas que hay en CPM para que sean creíbles, más que para expresar políticamente lo que queremos. Yo dije en su momento que en CPM, por lo que me tocaba a mí de responsabilidad, que me presentaba al Congreso de los Diputados como candidato, que a mí eso económicamente y en estado de bienestar pues me perjudicaba, ¿no? Yo perdía 2.000 euros tan solo por ser, en el caso de que fuera diputado, y tendría que viajar, pues algo que no me agrada. Pero bueno, me ilusionaba el decir que Melilla está en el Congreso de los Diputados como Teruel existe, como ahora toca Soria. Esto es un modelo que se está repitiendo en las provincias porque se están dando cuenta de que es la mejor forma de defender al pueblo de Melilla, con una impronta de decir, muy bien, yo estoy dispuesto a apoyar al Partido Popular, al Partido Socialista, a quien toque, si le dais al pueblo de Melilla o al pueblo que toque las siguientes soluciones a los problemas crónicos. Entonces, nosotros con el último resultado tuvimos una ilusión muy importante de decir que tenemos que superarnos y hacer las cosas mejor para llegar al Congreso de los Diputados. Y tenemos esa ilusión, ese ánimo y esa conciencia. Pero no es menos cierto que nuestro discurso, a lo largo de las 2 últimas décadas, se ha podido comprobar que algunas cosas que decíamos, pues el Partido Popular, que se mofaba, ahora las copian. Y usted, que tiene memoria histórica, le voy a pedir que, si se acuerda usted de la alta velocidad que defendía CPM en el Mar de Alborán, cuando decía el señor Imbroda y el Partido Popular que eso era imposible, hoy es una realidad. Hoy es una realidad. Hoy no solo es una realidad, sino que no se discute la alta velocidad, se discute la contratación o el servicio que se da. Si usted recuerda, cuando nosotros hablábamos del servicio público del transporte aéreo, el modelo público, pues aquí el Partido Popular nos decía que ese modelo es el modelo de Cuba, que su modelo es la subvención directa a la empresa del transporte aéreo, como es nuestro. Hoy defienden el modelo público, mal defendido, porque el modelo público tiene sus condicionantes, no se trata tan solo de decir ponemos el 75% en una ruta, ¿no? Se trata de fijar el precio para que realmente el melillense le cueste lo que le tiene que costar, ¿no? Y no se beneficie la empresa de ese 75%. Pero bueno, la idea ya viene encajándose. Las propuestas que nosotros hacíamos que hoy recoge el plan estratégico, que había que buscar un modelo económico que garantice una inversión fácil, porque el espacio de fiscalidad había que mejorarlo y colocarlo en un escaparate que pudiera atraer inversores de todo el planeta. Hoy lo están defendiendo. Ayer estaban diciendo la unión aduanera. Ya no se atreve el Partido Popular. El Partido Popular, salvo las voces nostálgicas
del señor Imbroda, ya hay gente que dice que bueno, la zona económica especial, que es el modelo que presentó, que defendió y que mantiene CPM, la primera formación política que habla de esto, somos nosotros. Bueno, pues ya no solo somos nosotros, sino que el plan estratégico lo dice, ¿no? Y otras muchas más cosas de macroproyectos, como la Academia de Seguridad, como el aeropuerto intercontinental, como lo que conforma el proyecto de la isla, lo que son los modelos de desarrollo, el plan de vecindad con el país vecino, es decir, tantas cosas que decimos y mantenemos a lo largo de los años van abriéndose camino. Y eso al final pues da un crédito, da una credibilidad. Y eso para nosotros también es un elemento condicionante para hacer todo lo posible para que eso pudiera ser una realidad, no solo llegando al Congreso, sino sacrificando el Congreso, por decirlo en términos políticos y claros. Es decir, si a nosotros el Gobierno de la Nación nos dijera lo que defendéis para Melilla os lo damos, nosotros estaríamos dispuestos a decir, pues mire, vamos a hacer una coalición que garantizaríamos entre el progresismo y el localismo el escaño. ¿Y por qué decimos esto? Porque estamos convencidos de que la credibilidad de nuestro mensaje está también en hacer todo lo posible para que las ideas sean una realidad para el pueblo de Melilla. Y una realidad a cambio de o una negociación o de un desafío electoral de urnas. Hay una especie de amigos singulares, o digamos colegas en política, con los cuales ustedes mantienen siempre una buena relación. Compromís, Esquerra, Izquierda Unida. Trampolines, según ustedes, para que en el Congreso se nos escuche. Ahora bien, ¿hasta qué punto eso tiene un gasto político? Quiero decir, porque son, Izquierda Unida no, pero el resto son partidos políticos que, relación buena o relación mala, son partidos que en su base lo que piden y desean es no formar parte, curiosamente, ni siquiera del Congreso en el cual forman parte, porque se quieren independizar de España. ¿Eso tiene un gasto político, o al menos un juego político poco arriesgado? Yo creo que no. Yo creo que, vamos a ver, hay una cuestión... Lo digo porque hace poco vinieron aquí unos hay una cuestión diputados de Compromís, que incluso tenemos imágenes. Hay una cuestión fundamental que no se debe cuestionar. El sentimiento de patriotismo pasa por creer en las instituciones. No se puede ser patriota si no cree en las instituciones. Si tú no crees en el pueblo, en lo que deriva del pueblo, en las urnas, y después de consultar al pueblo empieza a presentar urnas, entonces tú no eres un patriota. Tú eres un sectario que lo que quiere es imponer tus ideas y punto. Y eso no cabe en nuestra historia democrática. Es decir, en el Congreso de los Diputados, si nos fijamos en los que mantienen este discurso, que es el Partido Popular, pues yo no sé cuántas veces han pactado con el Partido Nacionalista Vasco los presupuestos. Y gobierno, ¿eh? Y gobierno. Y en regiones del Estado de Autonomía, ¿cuántas veces han pactado con partidos nacionalistas, ¿no? Entonces, yo creo que eso es unas afirmaciones de corto recorrido que difícilmente tienen calado, ¿no? Al final, lo que cuenta es que el sentimiento de patriota debe llevar o debe conllevar la defensa a ultranza de los intereses del pueblo que te toca defender, en el contexto del país al que pertenece. Melilla lleva muchos años con un falso patriotismo por parte del Partido Popular y unos problemas crónicos que son los mismos todos los años. Hablar del transporte, es que ya cansa. Hablar del modelo económico, hablar de la situación de deficiencia que hay en educación, en sanidad, eso ya cansa. Entonces hay que buscar, hay que innovar y decir, bueno, Melilla, ¿qué aporta al Congreso de los Diputados? Un diputado. ¿Y después qué pasa? ¿Disciplina de voto? Pues no, disciplina con mi pueblo. Eso es lo que toca. Y eso es lo que tocaba en la última, que nos quedamos en el bordillo, ¿no? Entre ambos, ¿qué se puede hacer? Pues concienciar al Gobierno de la Nación de que también toca apoyar a Melilla para que sus problemas sean una solución rápida, ¿no? El transporte ya no puede esperar más. Ya no podemos ir a Fitur a vender lo que quiera vender si no tienes los brazos del transporte aéreo y marítimo dispuestos a acoger
a los ciudadanos españoles, a los ciudadanos que quieren venir. Eso es un absurdo, ¿no? Elecciones. Tarde o temprano, más temprano que tarde, llegarán, y sobre todo un poco lo que llamamos siempre el periodo preelectoral, que en mi opinión está comenzando ya y por supuesto ya se pondrán en formato carrera a partir de septiembre, octubre. Ahora bien, ¿ve usted que van a ser unas elecciones que en cierto modo va a ser un enfrentamiento de dos partidos cuantitativamente grandes, PP, CPM, CPM, PP, que curiosamente, irónicamente, se quitan pocos votos, la verdad? Buscan recuperar los que han perdido, si los han perdido, y poco más. Son votos fieles que si no les votan, no votan a nadie, generalmente se abstienen, que la abstención aquí siempre salta en Melilla. ¿Va a ser esa en la línea y en medio el PSOE? Yo desearía que no, pero no le descarto que pueda ser otra vez escenario, porque como las cosas del amor no dependen de uno, dependen de dos. y en política, y a veces de más. Y en política, pues los dos partidos mayoritarios, pues a veces se comen otro espacio porque hay mucha rivalidad, pero no es bueno, no es bueno. Lo bueno es que haya una diversidad de ideas y que conformen una diversidad de representación y que conformen un acuerdo de gobernabilidad. Porque en 25 años yo he notado algo bueno para la salud democrática de nuestro pueblo, y es que las minorías y los gobiernos que se han conformado por acuerdos de varios partidos han sido mucho más beneficiosos para el pueblo que la mayoría absoluta. Eso sin ninguna duda. Y sin embargo, sin ninguna duda. No puedo preguntar. Coge los datos de una mayoría absoluta y los coge de un gobierno cuando pasó con Ignacio Velázquez y el gobierno tripartito de la UPM, CPM, PSOE y PIM, 4 partidos. Cuatro. Pues era mucho más beneficioso que lo que habíamos dejado. Y ahora lo que está, sin duda, es mucho más beneficioso en el sentido de servicio al pueblo de Melilla que lo que hemos dejado también con el gobierno de 20 años monocolor, ¿no? A ver, una curiosidad, ya a tiempo pasado. En las negociaciones para saber cómo se repartía el gobierno, ¿hubo un momento en el cual usted podía ser presidente a pesar del tema judicial? Porque incluso si luego no podía ser presidente, siempre podía dar un número. Lo digo por lo siguiente, se lo pregunté a Gloria Rojas, ella me comentó que se habló de todo, pero no entró en detalles. Sí. Evidentemente, y eso hay que dejarlo muy claro, Eduardo de Castro es un presidente legal, porque su situación es similar a otros lugares en España, incluso a lugares a nivel europeo. Correcto. Hay presidentes que gobiernan en minoría, porque otros en mayoría le han dado. Pero claro, usted representa, si mal no recuerdo, más de 10.000 votantes. Gloria Rojas mucho menos, pero también tiene una relación política, que eso cuenta, con el gobierno nacional. Pero Eduardo de Castro es que no tiene ni partido. Sí, yo le voy a contar algo que poco se sabe, ¿no? Pero que la formación más votada del gobierno tripartito éramos nosotros. Lo lógico, lo razonable es que la presidencia pudiera caer en nosotros. Pero si usted busca en los archivos, las primeras declaraciones que yo dije después de obtener el resultado, lanzaba un mensaje que se entendía perfectamente que nosotros no íbamos a pedir la presidencia. Porque yo decía, el acuerdo se tiene que producir en 30 minutos. Porque tenía claro, y teníamos claro, cuando digo teníamos desde CPM y cuando digo tenía claro desde mi persona, por lo que habíamos sufrido, porque eran 20 años de travesía por el desierto en términos políticos, que por cierto ya se rompió la mayoría con el partido PPL con Paz Velázquez, que era muy agresiva con el gobierno de Imbroda y crearon un chiringuito hablando de corrupción diaria, que es cierto y que tomó cuerpo judicial y que después pasó lo que pasó con Ópera y Tosca, que por cierto cuando se archivan las cosas muy a menudo se da la impresión de que se han archivado porque son inocentes y muchas veces lo que ocurre es que se han archivado porque se han dormido los expedientes en los cajones y eso es doblemente preocupante, doblemente. Pero bueno, eso se produjo, se rompió una mayoría y no estuvimos a la altura de conformar un gobierno alternativo. Y nos tocó esperar otros 4 años.
cuando por segunda vez se produce, nosotros teníamos las ideas claras, porque ya veníamos de tener las ideas claras, que había que cambiar. Por eso lo que el señor Imbroda expresó el día de la elección como presidente, el señor Castro, que se dirigía a mi persona y me decía, enhorabuena, lo has conseguido, le sorprendió cuando nosotros lo teníamos claro, queríamos apostar por un cambio y además estamos satisfechos de haber producido ese cambio. La última, y hablemos un poco de un futuro cercano. Entiendo, me parece, sí, corríjame, que no se puede presentar por muy poco a las elecciones locales. Por muy poco. Por muy poco, sí. Por muy poco. Semanas, por eso yo tengo la sensación de que vaya por delante mi respeto a la justicia, de que esto fue y es un asesinato político. Pero sí se puede presentar. Y lo digo muy claro. ¿Por qué? Porque la demora, un procedimiento en instrucción de 10 años, un procedimiento en fase judicial de tanto tiempo que si se hubiera producido antes yo me hubiera podido presentar, después de 10 años, y además al último de la cola. Digo al último de la cola porque es la forma publicar que tengo yo para expresar que, hombre, sin tener responsabilidad de gobierno, sin tener partida pública, presupuesto, sin tener despacho público, teniendo solo ruedas de prensa y habiendo en el escenario gente que tenía responsabilidad de gobierno, dinero público, despacho público, hayan quedado absueltos y al último de la fila haya quedado condenado de esa forma tan cogida, ¿no?, con un voto particular de uno de los 3 jueces, te da esa sensación que tengo, ¿no? Pero me impongo, vuelvo a repetir, me impongo mi creencia en el Estado de Derecho y me impongo el de esto. Si después se produce ese rosario de declaraciones de que Aberchán era tan peligroso que había que meterlo en la cárcel. Aún con todo, hablemos de candidatos. Si se produjo eso, pues la sensación que yo tengo es que ha sido y se pretendía ser una especie de apartarlo del espacio político. Vale, pero tenemos un año 23. Lo cual han conseguido el efecto rebote, es decir, animarme a estar en ese caso, si me puede dar nombres, quiero decir, vale, a las locales no se puede presentar, pero a menos que las adelante Pedro Sánchez, a las generales sí. Con lo cual, ahí va una pregunta, ¿se presentaría como candidato al Congreso? Sí, ya lo he dicho. No, me presentaría, no, estaría dispuesto a presentar. Vale, el término. ¿Se sabe quién puede ser candidato o candidata para las locales? Vamos a ver, hay algo que no... ¿O no toca? No. Hay algo que no hemos dicho y que quien me conoce sabe cómo es Aberchán. Yo no doy por perdidas las batallas hasta que se produce la última expresión. Y la última expresión no se ha producido. El recurso. Es decir, yo he trabajado buscando a los mejores profesionales del derecho y presentar un recurso en la última instancia. Y hasta que no se produzca eso, pues no lo voy a saber. Ahora, si usted me pregunta, ¿y usted piensa que será candidato? Pues yo pienso que no, que me faltarán 3 meses para cumplir sentencia de la condena, lo cual me va a llevar a no solo comprometerme con la campaña de las locales, sino ir con toda la ilusión, porque a la vuelta de la esquina intentaré estar dispuesto o tener disponibilidad para que mi partido pudiera ostentar la victoria en elecciones generales. Si no hubiera acuerdo, vuelvo a repetir, con la coletilla con el Partido Socialista. En ese sentido, quizás no toca, pero por no eludir su pregunta, el candidato obviamente tenemos los que están en responsabilidad de gobierno con capacidad, y no hay uno, hay varios, y debe tener credibilidad y debe tener el aval de la fórmula democrática del partido para elegir el candidato. Es decir, eso no nos preocupa, ¿no? Nos ocupará en su momento, pero no nos preocupa.
Pues con esas palabras de una pre-campaña que usted y yo sabemos que será larga y que en cierto modo, en mi opinión, ya ha comenzado, que ya se pondrá en marcha a tropel después de las vacaciones del verano, sí que habrá aprovecharlas. Nos despedimos del presidente de CPM, que entendemos que, salvo sorpresas, y no creo que las haya, será reelegido como presidente de CPM en el futuro Congreso, que allí nos veremos. Pues César Orchá, muchísimas gracias por venir aquí por primera vez, porque el arranque va a tener una vida muy intensa en los próximos, yo diría que año y medio largo, por obvias razones, por el tono del programa, y bueno, y suerte en su gestión ahora mismo un poco supongo que con el placer tranquilo de ver todo desde la barrera, que se está más tranquilo, más o menos, digo yo. Sí. Uno que ha sido presidente lo ha visto ya de todos. Pues nosotros lo dejamos, ha sido con el presidente CPM con el cual estamos ya casi cerrando la semana, mañana más, les recuerdo que mañana sí hay el arranque, porque al final el pleno del debate de la ciudad se aplaza una vez más, por el COVID, literalmente hablando. Como siempre digo, unos minutos de descanso, el programa del Magazín, el programa Levante, y hasta mañana.